Hola, ¿cómo están? Hace algunos días, un niño de 10 años que está terminando quinto grado me planteó que quería contarme algo que venía pasando desde hacía rato, pero que se animaba a contarme recién ahora, porque como estaban terminando las clases, yo no iba a poder hablar con su maestra. Estaba angustiado, se le quebraba la voz al hablar, tenía los ojitos llenos de lágrimas y una actitud de entre temor, vergüenza. Evidentemente era algo que le pesaba. Entonces me cuenta que desde hacía muchos meses su maestra, cuando él quería preguntar algo, le decía que no le hiciera preguntontas. Es decir, en medio de una clase, de alguna manera incluso estimulado por mí, incentivado por mí, a que cuando no supiera preguntara, que levantara la mano, que esperara que su maestra lo viera y accediera a decirle, bueno, a ver, pregúntame qué es lo que querés saber, qué pasa, qué significa ese levantar la manito. Había estado haciéndolo y que cada vez que hacía una pregunta a su maestra y que tenía que ver con no haber entendido algo o no haber escuchado por haber estado distraído con otra cosa, ella le respondía de la misma manera, otra vez con una preguntonta, vos siempre con preguntontas, siempre haciendo preguntontas. A esto yo lo corroboré con la mamá, que de hecho tampoco me lo había contado, por el mismo temor del hijo, porque yo hablara con esa docente y esa docente tomara algún tipo de represalia con ese niño. Entonces, ese día, él decide contarme porque acababa de venir de la escuela y había vivido la situación de que los compañeros, cuando él estaba haciendo el ademán de levantar la mano para preguntar algo a la maestra, le habían empezado a decir, no, pará, callate, no preguntes de nuevo, no sigas con tus preguntas, porque después nos van a poner una sanción a todos. Entonces yo era como una sanción a todos, y esto trae a colación el contarme que a partir de determinado momento, esta maestra toma la medida de que a partir de determinada cantidad de preguntontas que los chicos hicieran en una mañana de clases, venía una medida disciplinaria para el grupo total. Agregar una tarea, no dejarlos salir al recreo, hacerles hacer un trabajo especial. Cuando él me contaba, yo sinceramente no cabía en mí de asombro, pero tenía como la esperanza de que esto se tratara de una lectura inadecuada de su parte. Pero después, al comunicarme con la mamá, resulta ser que era cierto. De hecho, la mamá me cuenta más ejemplos que el hijo no me había dicho. Entonces le pregunté, pero ¿y qué medida tomaste vos desde el primer momento en que pasa esto? Y me respondió eso, ninguna, Ale, porque es una maestra que es conocida en la escuela por tomar medidas grupales, por esto típico de tener a los chicos entre ojo y ojo, en que les señala, o sea, una cuestión medio prehistórica, pero
pero me preocuparon y me quedé pensando en un montón de cosas. Primero, es algo absolutamente sabido, lógico, que quien hace una pregunta es porque tiene interés en saber. Este niño en particular jamás la haría con una connotación burlona o por querer tomar el pelo a su maestra o por querer molestarla o por ser desafiante o por... Nada, ni cerca de esas razones, que a lo mejor sí podría tenerlas otro niño, sobre todo sabiendo que la maestra va a reaccionar de determinada manera, entonces de alguna forma provocándola. Pero no es el caso de este niño en particular. Entonces, cuando empezamos a revisar algunas situaciones, que de hecho me planteaba que ya ni se acordaba, porque que cuando las cosas no le gustan trata de olvidárselas, de sacárselas de la cabeza, siempre habían sido situaciones en donde o él no había entendido la explicación que había dado la maestra o había estado distraído con otra cosa. De hecho, es un niño con un diagnóstico que tiene esta característica, cuestión que la maestra sabe, porque la maestra está en absoluto conocimiento de cuál es la condición diagnóstica de ese niño y de qué manera debe proceder ella. Entonces eran dos razones: o no haber entendido y preguntarle como para que le vuelva a explicar, o haber estado distraído con otra cosa y no haberla escuchado. Por lo tanto, al darse cuenta de que se quedó afuera de una explicación o de una propuesta de actividad o de lo que fuera, preguntaba. Es más, yo tuve oportunidad de conversar con uno de los compañeros que me dijo: sí, Ale, es así. O sea, cada vez que pregunta algo, le plantea que está haciendo una preguntonta, pero tampoco es solamente a él, porque hay otros dos chicos que también tienen problemas y les dice lo mismo. Entonces yo a ese, que supuestamente no tiene problemas, le dije: ¿y si vos preguntás algo? Y me dijo: yo no le pregunto nunca nada, pero hay otros chicos que sí le preguntan y les responde bien. Yo, frente a personas así, realmente soy como categórica, porque definitivamente me parece que no debería estar dedicándose a la docencia. Pero también se me generan un montón de otras cuestiones. ¿De qué manera esta persona considera que debería proceder este niño o cualquier niño que no entendió algo, si su función es enseñarle? En el momento en que le responde o le dice: no me hagas, uy, otra vez vos con tus preguntontas, o no me hagas una preguntonta, ¿en quién está pensando? Está pensando en ella, en su hastío, en su molestia por tener que volver a repetir algo, pero bajo ningún concepto, indiscutiblemente, está pensando en él. Por lo tanto, evidencia no tener interés alguno en que ese niño, en que ese alumno suyo aprenda, porque ella sabe que él tiene una forma diferente de aprender. ¿De qué manera? Porque con este niño venimos trabajando en la importancia de preguntar, en la importancia de no quedarse con dudas, en que no hay forma de saber si uno no aprende, si uno no pregunta. Preguntar es una forma de buscar una información, de estar pidiendo una información.
En la búsqueda de respuestas, el niño aprende. ¿Qué pasa por la cabeza de un docente que tiene este tipo de actitud? ¿O qué pasaría por la cabeza de cualquier adulto? Porque de hecho, es una situación que se repite. Yo ahora hago alusión a esto, que es lo que me pasó a mí hace poquitos días, pero es algo que se repite en docentes, en padres, en adultos, que les molestan las preguntas de los chicos y entonces o les responden cualquier cosa con tal de que los dejen tranquilos o los agreden por preguntar. Como que no podés ser tan tonto para estar preguntándome tal cosa, y si no la sé, ¿de qué manera querés que la sepa? Por eso mismo te estoy preguntando, porque lo quiero saber, porque quiero sacarme la duda. Por eso pregunto. No hay forma de aprender si uno no tiene interés o tiene dudas. Y al momento de estar haciendo una pregunta, un niño, un adolescente, una persona en general, está evidenciando interés, está evidenciando querer saber eso que está preguntando. Un adulto que hace una pregunta y obtiene como respuesta algo así, reacciona de otra manera. Pero encima, en este caso en especial, esta persona de alguna manera infunde temor, porque ni el hijo ni la madre y alguno de sus compañeros plantean lo mismo. Me plantearon a mí o tomaron algún tipo de medida por miedo a que esta persona tomara algún tipo de represalia. ¿Qué está pasando en el mundo adulto? ¿Qué está pasando con las personas que dedicamos la vida a hacer algo en relación a los más pequeños? Una persona adulta que responde de esta manera a un niño, está ejerciendo un poder, se siente superior, siente que la tiene clara y que la respuesta está en sus manos, y no solo elige no dársela, sino que elige agredir al que preguntó, porque de esa manera se siente más arriba, mejor. Yo permanentemente sugiero a los papás, cuando me transmiten las cosas, que hablen, que digan, porque el miedo, el no hacer por miedo, no es el mejor camino por el que podemos optar. Y uno tiene que poder defender sus derechos, defender sus posturas. Estoy haciendo una pregunta. Y si yo fuera un sabelotodo o tuviera todos los conocimientos habidos y por haber, obviamente no preguntaría. Lo estoy haciendo porque quiero saber. Encima, lo hace sabiendo de alguna manera que se expone a esa respuesta y se anima igual a preguntar, porque le pasó una vez, otra vez, y no es un niño precisamente masoquista. Yo invito a los papás de hijos que viven ese tipo de situaciones, en la escuela, en el club, en las actividades extraescolares, deportivas, artísticas que hacen, que no dejen pasar ese tipo de situaciones, tampoco que vayan alzados en arma o dispuestos a arrancarle los pelos a la persona en cuestión, pero que no dejen pasar ese tipo de situaciones. Es más, lo conveniente sería educar al hijo
en la forma adecuada de responder a eso. Porque este niño, frente a un no me vengas con preguntontas, se silencia, arruga su cuerpo en la silla, se transforma en una especie de bicho bolita, se silenció para el resto de la clase y ya no aprendió más nada, porque quedó absolutamente bloqueado. Y eso lo ven los compañeros, lo saben algunos otros papás, porque se fueron comunicando y nadie dice nada por miedo. Entonces también en los papás está ese considerarse a sí mismos por encima del hijo. Porque ninguna persona tiene el derecho de tomar ningún tipo de medida negativa para con un niño por haber hecho una pregunta. Entonces yo pregunto en este momento, ¿en qué piensa un adulto que hace semejante barbaridad? O peor aún, ¿piensa